Muy buenos días. Desde la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita y a través de la Secretaría de Turismo y Cultura de nuestra ciudad, queremos traerles el protocolo para los alojamientos turísticos para prepararnos para cuando podamos volver a trabajar para la reapertura del turismo, porque va a ser muy importante poder contar con todos estos puntos para que el turista se sienta cuidado y también nuestros empleados, quienes trabajan con nosotros y en cada uno de los establecimientos, estén preparados con cada una de las reglas que plantean estos protocolos. Los dejo en manos de Fernando Borrego, director de salud de la municipalidad, que les va a explicar punto por punto cada una de las cosas importantes a tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, gracias Cintia. En principio, desde el área municipal nos hemos puesto en contacto entre turismo, seguridad y salud para hacer un extracto de lo que fue el protocolo general que nos enviaron a través de Nación. Entonces, bueno, aquí yo les voy a presentar básicamente los puntos más relevantes de ese protocolo y que nosotros como municipio tenemos que tratar que ustedes, los establecimientos turísticos, lo lleven a cabo. Los tres primeros pilares hacen referencia a las medidas de prevención. Esto nos vamos a cansar de decirlo. Son tres puntos fundamentales que hacen referencia al distanciamiento social de 2 metros como ideal, a la higiene de mano, que esto tiene que ser frecuente y obligatoria, planteárselo a todos los empleados del establecimiento del alojamiento para que lo realicen cotidianamente. Es obligatorio también que en los espacios de baños tengamos ese jabón líquido, jabón en espuma o las toallitas descartables para que no haya un contagio en forma directa. También vamos a tener que preparar las soluciones hidroalcohólicas para colocarla también en todos los espacios de tránsito y espacios comunes, como así también en los baños. El tercer punto es el uso obligatorio del barbijo, que esto en nuestra ciudad ya está decretado obligatorio en el tránsito sobre la vía pública y obviamente lo vamos a tener que nosotros a plantear como obligatorio en los establecimientos nuestros. El cuarto punto es a considerar también la protección ocular. Ustedes tienen que ser conscientes de que el virus tiene 3 vías de entrada, la boca, la nariz y los ojos. Entonces es importante que el personal del establecimiento cuente con una protección ocular. El punto número 5, evitar reuniones y el contacto físico. Esto hace referencia tanto a las relaciones entre los empleados como a la relación que el propietario puede llegar a establecer con el turista en cuanto a un beso, un abrazo, las reuniones que se pueden dar en una cocina, en la hora del desayuno o en la hora del refresco de los empleados, evitar ese tipo de reuniones y tratar de hacerlo en forma organizada y turnada para que no tengamos en una cocina o en un lugar donde desayunan 2 o 3 personas a una distancia muy corta realizando una actividad tan cercana. El punto número 6, en cuanto a la desinfección de superficies, existen, que ya lo vamos a ver más adelante, 3 soluciones, que ya les voy a mostrar cuáles son, que podemos hacer uso para la limpieza de la superficie. Aquí se plantea el agua y el detergente como una de las principales y también vamos a realizar la limpieza húmeda, que sería el trapeado con agua, con hipoclorito de sodio diluido en agua, de todo lo que es el piso, superficies de baños, cocinas y demás, que más adelante lo vamos a desarrollar. El punto número 7 es sumamente importante, la ventilación de los ambientes. Ustedes van a tener en ambientes de uso común, como puede ser un hall, una recepción, un playroom, en donde deberían tener esa corriente de aire para ventilar. Es sumamente importante a la hora de prevenir. El próximo punto hace referencia a una sugerencia en cuanto a la medición de la temperatura. Esto es sumamente importante, que el personal que realice esta actividad al ingreso del turista en una recepción pudiera realizar la toma de temperatura con un termómetro infrarrojo láser, que este debe ser, si ustedes lo adquieren, lo compran, tienen que tener el cuidado de que sea para tomar temperatura corporal. Existen algunos en el mercado que son para tomar la temperatura en tareas industriales, en donde ahí tenemos un margen de error mucho más grande. Entonces, a la hora de comprar un termómetro que sea para tomar temperatura corporal.
Bueno, el siguiente punto es atención al cliente. Esto es muy importante para que ustedes se lo sepan transmitir a sus clientes turistas, porque es aquí donde vamos a plantear completar ese registro de pasajeros, que seguramente ustedes lo vienen haciendo en los años anteriores, pero vamos a tener que hacer mayor énfasis en algunos datos de filiación, como por ejemplo la procedencia y un número de teléfono móvil, para nosotros estar todo el tiempo conectados o nos podamos comunicar con ese turista. Se plantea también la realización de una declaración jurada. Esta declaración jurada se la podemos enviar vía mail para que el turista ya venga con esa declaración jurada impresa y completada. Por esto, nosotros en la declaración planteamos algunas preguntas entre 10 o 12 en donde nos van a marcar, nos van a plantar una situación de ese turista en cuanto al origen de dónde viene, cuáles fueron sus movimientos en los últimos 14 días, si estuvo con algún paciente COVID positivo, si estuvo con algún paciente contacto estrecho. Bueno, un montón de preguntas que nos van a dar un marco en cuanto a ese turista para nosotros estar alerta y poder prevenir algún tipo de contagio. El punto número 2 hace referencia a la presentación de un voucher. El turista se va a tener que acostumbrar que para llegar a nuestra localidad lo va a tener que hacer a través de un voucher, una reserva previa, por lo que el establecimiento turístico por vía mail va a tener que enviarle el voucher para confirmar esa reserva, y ese voucher va a ser la carta de entrada, va a ser la carta de presentación en los ingresos nuestros a la localidad para que el personal de seguridad les pueda permitir ingresar a nuestra ciudad, justamente al establecimiento que ellos han reservado. El punto número 3, fomentar el uso de medios digitales de pago. Eso también va a ser muy importante para evitar la manipulación de dinero. El punto número 4, si es posible que los establecimientos habiliten el check-in virtual. En cuanto a los espacios comunes, algo estuve hablando al principio. El primer punto hace referencia a lo que ustedes ya saben, porque en los lugares públicos en donde nos venimos moviendo, ustedes van a los restaurantes y a los bares y ya se plantea un distanciamiento de las mesas y de las sillas. Este punto justamente les indica que una persona cada 2.25 metros cuadrados. Teniendo en cuenta esa fórmula, es así que ustedes van a tener que armar los espacios comunes, como pueden ser los desayunadores o los comedores. El segundo punto hace referencia a eliminar el mobiliario innecesario de los espacios comunes, como pueden ser adornos, como pueden ser repisas con folleterías y revistas, para evitar la manipulación de todos esos artículos y que pueden realmente producir un contagio directo. El tercer punto, garantizar el distanciamiento del mobiliario necesario. Muchas veces nosotros hacemos énfasis en los desayunadores y en los comedores y por ahí descuidamos los espacios comunes, como puede ser un hall, un playroom, en donde en un sillón, en un sofá, encontramos a 2 o 3 o 4 personas viendo televisión, no cumpliendo con el distanciamiento. Entonces ese punto es sumamente importante. El cuarto punto hace referencia al uso de piscinas. El uso de piscinas, si vamos al protocolo general que nos envía Nación, le da la autonomía a los municipios para permitir y controlar el uso de las piscinas. Nosotros les garantizamos de que se van a poder utilizar las piscinas, obviamente siguiendo con los protocolos de espacios comunes, con el distanciamiento entre personas, con la capacidad según el tamaño de la piscina, y obviamente en las zonas cercanas a la piscina también las planteamos como un espacio común, por lo que las mesas y las sillas con las sombrillas van a tener que estar a un distanciamiento, con el alcohol en gel en la mesa, con los dispensers de las soluciones hidroalcohólicas, como se plantea en todos los espacios comunes. El quinto punto, sumamente importante, y nos vamos a cansar de repetirlos, y ustedes son los que tienen que entrenar al personal de limpieza para que constantemente limpien, desinfecten y ventilen todas las áreas comunes, tanto internas como externas. Eso es fundamental, no tanto para el cuidado del personal, sino para el cuidado de nuestros turistas. Las soluciones que nosotros planteamos, que anteriormente se las nombré, son 3 soluciones básicas para la limpieza de la superficie. La primera es el hipoclorito de sodio diluido, la lavandina,
El amonio cuaternario es una solución sumamente inocua que también va diluida y con ello pueden realizar tranquilamente la limpieza de algunas superficies de tela como pueden ser cortinas, sillones, que no les va a plantear ningún tipo de inconvenientes. Y obviamente el clásico alcohol diluido 70-30, que este tiene que abundar en todo establecimiento, sobre todo en aquellas zonas en donde la gente circula. Pasamos al punto número 4, que hace referencia a las habitaciones y a la ropa blanca. Este punto, bueno, puede traer muchas dudas, sobre todo con las diferentes categorías de los alojamientos. Aquí se ha planteado el uso de los toallones, el uso de las sábanas, si el turista podría venir con las toallas y con las sábanas para evitar, digamos, la manipulación de las mismas. Bueno, eso se lo va a dejar libre a cada establecimiento. Aquellos que consideren y se sienten más seguros de solicitarle a sus turistas de que traigan las toallas y la ropa blanca, lo pueden hacer, pero hay establecimientos que a esto lo brindan como un servicio, obviamente que lo cobran, por lo tanto van a tener que regirse bajo un protocolo y uno de ellos es que al finalizar la estadía tenemos que en las habitaciones reemplazar todos aquellos utensilios que son descartables o de uso personal, como puede ser el papel higiénico. Lo que sobra hay que desecharlo, no puede ser reutilizable. El punto número 2, también como lo planteamos recién, ventilar, limpiar y desinfectar todo el mobiliario utilizado. El personal de limpieza que nosotros tenemos en el establecimiento tiene que estar correctamente protegido. Nosotros le tenemos que dar la seguridad al personal de limpieza para que pueda desenvolver su tarea en forma correcta y tranquila. Entonces le tenemos que proveer de cofia, barbijo, lentes, batas descartables o batas relavables, para que ellos puedan realizar la tarea correctamente. Al ingresar a una habitación, ellos se van a encontrar con elementos de uso personal de los turistas, por lo tanto tenemos que tener una correcta higiene sobre todo esto y el personal tiene que poder manipular tranquilamente todos los elementos. El punto número 3 hace referencia a que aquellos establecimientos que por su capacidad puedan tener una habitación backup, que la vamos a utilizar en algunas situaciones que de fuerza mayor las necesitemos, como puede ser que dentro de nuestro establecimiento se dé un positivo para coronavirus o que tengamos un contacto estrecho y lo debemos aislar para que esa habitación funcione como tal para la espera de los resultados de un hisopado y que no nos entorpezca las reservas que deben ingresar a la habitación en donde estaba ese turista que obviamente tuvo que ser aislado. El punto número 4 propone que tengamos en todos los establecimientos de nuestra localidad un check-in a las 15 horas y un check-out a las 10 horas. Esto va a ser sumamente importante para que nosotros podamos realizar una correcta higiene tanto de una habitación de un hotel como puede ser de una cabaña, como puede ser de un departamento. La limpieza tiene que ser en forma correcta, por lo tanto necesitamos un tiempo para que los productos también actúen y tengamos una correcta ventilación. El punto número 5 hace referencia, como anteriormente lo nombramos, a ventilar, limpiar y desinfectar todo el mobiliario que podemos encontrar adentro de una habitación, adentro de un departamento, de una cabaña. Ustedes recuerden que hay cabañas y departamentos en donde los utensilios de cocina, el vaso, el plato, los cubiertos, tienen que tener una limpieza y una desinfección un tanto más profunda a una temperatura del agua superior a los 70 grados para que la desinfección sea de manera correcta. En cuanto a las áreas de desayuno y comedor, algo hemos nombrado a lo largo de esta conversación y les planteo aquí de que aquellos que tengan el servicio de buffet, si lo pueden evitar es mejor, y en caso que no lo puedan evitar porque lo contemplan en un servicio y en una tarifa, ustedes tienen que poner un personal capacitado que esté al frente de ese servicio de buffet y sirva a los turistas. Evitar que el turista ingrese a la lonchonera o ingrese a las zonas donde se encuentra la comida y se haga el autoservicio. El punto número 2, flexibilizar y organizar el sistema de desayuno. Esto también es importante, ustedes van a tener reducida la capacidad de la superficie de su desayunador según la fórmula que vimos anteriormente. Supongamos que el desayunador de ustedes es para 30 personas, en situaciones de pandemia que estamos viviendo hoy se va a ver reducida a 20 o a 15 según las dimensiones. Entonces ustedes para organizarlo al desayuno
van a tener que hacer turnos rotativos o plantearles al turista un tiempo estipulado para desayunar, que evite hacer las largas sobremesas, porque tiene que haber recambio para que ustedes puedan nuevamente higienizar esa mesa, esas sillas, para que pueda ingresar la nueva familia o el nuevo grupo de turistas a desayunar. Entonces eso se lo dejamos a una libre estrategia de cada establecimiento para que lo puedan plantear de esa forma y sea organizado. El tercer punto, obviamente, que priorizamos el uso de servilletas y mantelería descartables. En caso de que la mantelería descartable no la puedan poner, podemos realizar con cobertores tipo hule para que sea de fácil limpieza. El número 4, enfatizar en la higiene, el lavado y el faginado en la vajilla. Este faginado en vajilla hace referencia a que lo podemos realizar con solución hidroalcohólica también para tener una mayor desinfección de la superficie. Ofrecer al ingreso del desayunador y el comedor de soluciones hidroalcohólicas. Esto es otra de las situaciones que estamos constantemente insistiendo en eso, de que en todas las áreas comunes tengamos solución hidroalcohólica o alcohol en gel para que el turista pueda hacer uso en todo momento de esto. Y obviamente la obligación del uso del barbijo. El barbijo en todos los lugares, espacios comunes y de tránsito tiene que ser obligatorio. Obviamente que cuando el turista se sienta a desayunar, para desayunar se tiene que sacar el barbijo. Pero para el tránsito en los espacios comunes, eso es obligatorio y es tarea del dueño del establecimiento de a esto ponerlo como una norma para que todos lo puedan cumplir. No colocar vajilla en las mesas antes de la llegada de los comensales. Bueno, esto es por situaciones obvias. Presentar la carta o menú en formato digital o plastificado, porque el plastificado va a tener también acceso a una buena limpieza. Retirar los productos de frigobares en las habitaciones y reemplazarlo por un servicio de carta plastificada. Esto también aquellos lugares que ofrezcan frigobar con bebidas o productos para la venta, sería muy importante de que los retiren para que no haya manipulación de los mismos y que a la llegada del próximo turista estas superficies se vean contaminadas. Entonces lo podemos retirar del frigobar y lo reemplazamos por una carta plastificada y con un servicio a la habitación que lo puede brindar desde la misma conserjería. En el área de cocina, bueno, aquellos que brindan tanto desayuno como comida, media pensión, es muy importante todo lo que podamos realizar en medida preventiva en el área de cocina. Desde el distanciamiento hasta la limpieza de superficies es sumamente importante. Sabemos de que hay cocinas que tienen un espacio muy reducido, entonces cada establecimiento tendrá que ver la estrategia y la maniobra para que los empleados, el cocinero, el ayudante de cocina se puedan desenvolver tranquilamente con una protección adecuada y siguiendo todos los parámetros de prevención en cuanto a la higiene y manipulación de alimentos. Y el punto número 3, obviamente, la limpieza y la desinfección de todas las superficies que en la cocina tengamos, como así también el faginado de la vajilla que anteriormente habíamos nombrado. El punto número 7 hace referencia a la recepción de los proveedores. Tenemos que fijar un horario y un lugar por donde ingresen y egresen los proveedores de nuestro establecimiento. Llámese proveedores de alimento, proveedores de bebida, como así también la propia lavandería, que nosotros tenemos que poner y fijar un horario para que no entorpezca la circulación de nuestros turistas y obviamente para evitar el contacto cruzado. Así que eso también es tarea de nosotros como establecimiento, plantear un horario, sobre todo la lavandería, que es que manipula la ropa sucia que utilizaron los turistas, que la debemos colocar en bolsas precintadas para que ellos la lleven a su establecimiento y puedan realizar una correcta manipulación y no tengamos problema en cuanto al contacto cruzado. También le vamos a plantear dos números de teléfonos que van a ser muy útiles. Uno es de la Dirección de Seguridad Municipal y el otro es del Hospital
Eva Perón que tenemos aquí nosotros en nuestra localidad. Estos dos teléfonos el turista los tiene que tener a mano ante cualquier situación que vean de que no se está cumpliendo con el protocolo, lo pueden denunciar o pueden pedir alguna sugerencia a la Dirección de Seguridad. Y si tienen algún problema de índole sanitario, lo pueden consultar en el Hospital Eva Perón o también se pueden poner en contacto con la Dirección de Seguridad, que sabrá comunicarse con el área de salud municipal para resolver la problemática. Bueno, esto es todo. En cuanto al protocolo, seguramente se van a plantear un montón de dudas que vamos a ir corrigiendo tras errores, porque estamos frente a una pandemia mundial que nos pone a prueba día a día y estamos aprendiendo de ella. Entonces les pedimos a ustedes como establecimiento que dentro de todo puedan poner en práctica este protocolo y que si tienen alguna duda lo pueden consultar con la Secretaría de Turismo, lo pueden consultar con la Dirección de Salud o Seguridad, que vamos a estar dispuestos a resolverla o por lo menos ver la manera de que se puede resolver ese problema. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias y bueno, esperar de que tengamos una pronta temporada que nos avecina, así que estar todos preparados para recibir correctamente a nuestros turistas.